Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Si bien falta muchísimo para los Juegos Olímpicos de París 2024, hay novedades muy importantes. Lo más importante es la inclusión de un nuevo deporte, el break dance, que recordemos que ya estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Y si ya consideramos que el surf, la escalada deportiva y el skate van a estar presentes en Tokio 2021, quiere decir que el Comité Olímpico Internacional está tomando un camino hacia la modernización y para atraer así a jóvenes hacia el movimiento olímpico. Y esto no es una suposición, porque en palabras del mismo presidente del COI, Thomas Bach, él dice explícitamente lo siguiente: se trata de popularizar disciplinas inclusivas, atractivas y que pueden ser practicadas fuera de los recintos deportivos tradicionales. Y otra novedad muy positiva es que en los Juegos Olímpicos de París va a haber una paridad exacta entre deportistas masculinos y femeninos. Es más, el número de pruebas mixtas en Tokio va a ser de 18 y en París serán 22. Pero como todos sabemos, no hay lugar para todos los deportes en los Juegos Olímpicos, y si queremos incluir a unos hay que sacar a otros. Y por eso el béisbol, el softball y el karate no van a estar en la capital francesa. Es una pena sobre todo para el karate, porque va a debutar en Tokio, pero luego lamentablemente ya no va a estar más. Y además, la marcha de 50 kilómetros masculina va a ser reemplazada por otra prueba mixta, pero resta saber si va a ser de marcha o de pista, y eso se va a saber recién el 31 de mayo. Y también hay dos deportes que van a sufrir modificaciones. Por un lado, la halterofilia o levantamiento de pesas va a tener 4 eventos menos, ya que en los últimos meses hubo muchos problemas de doping y el deporte se vio muy afectado por esto. Y se reduce una categoría del boxeo masculino, pasa ahora de 8 categorías a 7, para darle una al boxeo femenino, que pasa de 5 a 6. Seguro se preguntan por qué baja la cantidad de disciplinas. Bueno, el COI estableció para que en la capital francesa haya como máximo 10.500 deportistas, porque en Tokio va a superar los 11.000, es muchísimo. Y esto, por supuesto, va a afectar a la cantidad de podios, porque va a bajar de 639 a 629. 10 menos. Y con todo esto no hay lugar para más deportes. Por ende, el cross, el beach handball y el parkour van a tener que esperar al menos hasta Los Ángeles 2028. Si quieren saber por qué un deporte puede ser incluido o no en los Juegos Olímpicos, por favor díganmelo en los comentarios, así hago un video sobre eso. Gracias por estar, en serio, y nos vemos en el próximo video.